¿Qué tal, televidentes, seguidores de Sin Filtros en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima? Es un gusto para nosotros establecer contacto a esta hora con el doctor Sebastián Rivera, quien es el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UAPA. Es, para quienes no conocen, la persona que se encarga de coordinar para todo el país el programa de alimentación escolar y que este año 2025 pues fue noticia en el departamento del Tolima, una controversia muy sonada con el gobierno departamental que incluso generó la propia reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, en torno al giro de los recursos para el programa de alimentación escolar en el Tolima. Recordemos que esos recursos se quedaron sin poderse asignar ni ejecutar en un tramo muy pequeño de tiempo, pero que generó traumatismos a los estudiantes de las instituciones en esta región del país. Pues bien, doctor Sebastián, es un gusto saludarlo, tenerlo nuevamente con la audiencia en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. ¿Cómo me le va? Bien, bien. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Siempre es grato hablar de los temas de Colombia y del Tolima. Entonces acá estamos a disposición para resolver todas las inquietudes que tengas. Bueno, estamos en una época en que aparentemente el tema no tendría lugar, ¿no? Porque ya instituciones en vacaciones, estamos a puertas de terminar un año, pero lo que no se despide es la serie de inquietudes, de problemas que tenemos todos los años con la ejecución del PAE, no solamente en el Tolima, sino en todo el país. En días anteriores, doctor Sebastián, tuvimos la oportunidad de publicar un artículo a través de nuestra unidad investigativa sobre cómo los operadores se adueñan del programa del PAE y en el caso concreto del departamento del Tolima durante algo más de 10 años. Una forma bastante curiosa, si se quiere, porque se van transformando sus razones sociales en uniones temporales que finalmente corresponden a un solo consorcio, a un solo operador. Esta situación preocupa, alerta al gobierno nacional, doctor Sebastián. Sí, digamos, es algo de lo más llamativo que tiene el programa de alimentación escolar y se ha generado una suerte de monopolio en los operadores que prestan el servicio del programa de alimentación escolar en Colombia, ¿sí? Tenemos identificadas unas grandes estructuras que mediante figuras que permiten la ley 80, que yo creo que la ley 80 ya cumplió su ciclo y debe ser actualizada. Eso echa la ley, echa la trampa, ¿sí o no? Y sabemos que con la ley 80 los mules se robaron Bogotá. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo soy convencido que el derecho privado debería ser el derecho público y el derecho público debería ser el derecho privado. Entonces, se le exige más desde el Estado, le quita eficiencia al Estado y se beneficia a unos privados. Entonces, terminan esos privados marcando la pauta en materia presupuestal en este caso, el programa de alimentación escolar. Y yo creo que eso nos lleva a unos costos o a una subida de costos innecesariamente si el gobierno tuviera otras formas de operar el programa. Por eso nosotros queremos democratizarlo. Pero en esto que tú me preguntas concretamente, sí hay una concentración de la prestación de servicio por parte de unos pequeños contratistas, muchos de ellos que no tienen ni siquiera arraigo territorial. Y entonces eso genera otro problema, ¿no? Otro problema, bueno, en Tolima, ¿no? Pasa. Esa información que ustedes sacaron hace poquito es una invitación, no solo al departamento de Tolima, sino a todas las entidades territoriales, a que efectivamente democraticen mucho más el programa, le metan mucho más transparencia, permitan una competencia mucho más igualitaria entre otros oferentes, pero sobre todo, nosotros queremos es que se vincule a la comunidad en la ejecución del programa.
te doy un dato. El programa de alimentación escolar cuesta más o menos 5.6 billones de pesos, con B, 5.6 billones en Colombia. ¿Qué pasaría si tú esos recursos se los entregas a los papás, a las mamás, para que operen el programa y no unos privados? Fortalece las economías familiares, las economías locales, circula el recurso en el territorio y pues se hace con más amor y es más eficiente el uso de los recursos. Tenemos unos ejemplos donde ya las juntas de acción comunal operan el programa, por ejemplo en Huila, en Cundinamarca, en Nariño, y nos rinde más los recursos. Nos rinde más los recursos. Y en cambio, la otra figura de esos mega operadores son recursos que se fugan del territorio, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, el operador del Tolima no es de allá, no es Es de Pereira, sí. entonces, no tiene una cercanía con el territorio, ¿no? No tiene ese arraigo territorial y demás. Pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada entidad territorial, cómo adelanta sus procesos Doctor contractuales. Sebastián, ¿cómo han hecho en estos casos específicos de juntas de acción comunal que lo están operando? Usted nos dice Huila, Cundinamarca, para que los gobiernos de esos departamentos se sustraigan de lo atractivo que pueda ser contratar a un mega operador y dárselo precisamente a las comunidades. ¿Cómo ellos han argumentado o cómo ellos han visto que realmente sí se puede beneficiar a la gente entregándoles un tipo de contratación como esta? Eso es voluntad política, ¿no? Eso, obviamente, en el marco de la autonomía territorial, pues cada entidad establece cómo adelanta sus procesos contractuales y a nosotros nos toca ser muy respetuosos con eso, pero siempre haciendo un llamado a la pluralidad y la transparencia, ¿no? En todos los procesos contractuales. Pero, digamos, estas entidades que ya lo han hecho, han identificado que los potencia y claro, puede generar un desgaste administrativo adicional, tener más contratos, porque ya tú no tienes un gran contrato y un gran operador, sino ya tienes múltiples operadores, pero lo que te digo es rinde más el recurso, rinde más el dinero, lo entregan con más calidad, con más amor, con frescura, entonces ahí uno gana. Entonces esas entidades que lo han hecho porque tienen la voluntad política. Por ahora en el Tolima eso no se va a ver. No, nosotros mira que nos reunimos con la gobernadora en ese diálogo que estuvo interesante, ¿no? Estuvo interesante porque pusimos el PAE en la agenda pública y a mí me encanta que el programa esté en la agenda pública. Y pues digamos, yo tengo una frase para lo que pasó en Tolima y es, la gobernadora recapacitó, ¿sí? Había quitado unos recursos del programa, o sea, había quitado plata para los niños, para la alimentación de los niños, y por ley tú no lo puedes hacer. Por ley tú no lo puedes hacer, por el contrario tienes que hacer un aumento progresivo de los recursos y Tolima había quitado 18.000 millones de pesos. Y eso lo reconoció la gobernadora. Sí, le tocó, porque si no era un proceso disciplinario. Entonces yo por eso digo que recapacitó antes de que un ente de control interviniera. Entonces puso los 18.000 y puso 8.000 más. Pero lastimosamente, como tú decías, hubo una suspensión temporal del programa que no tendría que haber pasado, ¿no? No tendría que haber pasado. Ya el próximo año esperemos que eso no pase, porque además el gobierno nacional va a hacer un aumento como nunca ningún gobierno lo había hecho en el departamento del Tolima. Mira que en el 2022 el gobierno nacional enviaba al departamento del Tolima 36.000 millones de pesos para el programa. Este año casi que lo duplicamos, 60.000 millones de pesos. Por el próximo año vamos a dar 95.000 millones de pesos para la alimentación. Correcto. La alimentación escolar de los niños y niñas de Tolima. Doctor Sebastián, ustedes aumentan el año entrante una cantidad considerable. Eso implicaría también tratar de aumentar los mecanismos de control para que se ejecuten bien esos recursos. ¿Qué van a hacer ustedes? Sí, justo el acuerdo que hicimos con el presidente y con el ministro de Educación es
el presidente le dijo al ministro de Educación, le doy más recursos para el PAE, porque esto fue una gestión que hizo el ministro Daniel Rojas, que casi 1 billón de pesos más para el otro año, 3 billones de pesos va a poner el gobierno. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el gobierno financiaba, pues, disponía 1.2 billones. El otro año son 3 billones de pesos, es decir, casi que triplicamos los recursos del programa. Y le dijo al ministro y presidente, le asigno más recursos para el PAE, pero cuídelos. Y entonces ese cuidar nos dio facultades de inspección, vigilancia y control. Firmaron el decreto hace 2 meses más o menos, donde la UAPA ahora tiene función de inspección y vigilancia, y pues con eso esperamos hacer un acompañamiento mucho más robusto a esos recursos y lleguen a donde tienen que llegar, que es la barriguita de los niños y niñas de Colombia, ¿no? Nos imaginamos que a través de esa nueva figura, si hay una queja en un municipio del Tolima de mala calidad de los alimentos, de que los alimentos son insuficientes, de que la plata no alcanzó, etcétera, hay ya como un doliente mucho más cercano de esa comunidad, se puede dirigir a ustedes, puede llegar a, no sé, hasta una dependencia de la UAPA para decirles, mire, en Planadas, por ejemplo, en Río Blanco está sucediendo esto con el programa. Así es. Ojalá a nosotros la comunidad nos busque. Yo creo que nos ha faltado, y es un ejercicio de autocrítica que hacemos, nos ha faltado difundir o fomentar el control social, la veeduría ciudadana. Es algo que el próximo año vamos a profundizar mucho más. Tenemos gente en los territorios ahora para tratar de tener un vínculo más cercano con la ciudadanía. Nos pueden escribir a un correo electrónico que tenemos para eso, que es atención@guapa-pae.gov.co. También cualquier persona que tenga algún comentario respecto a la operación del programa de alimentación escolar en su territorio, nos lo pueden escribir ahí. Y tenemos un equipo única y exclusivamente encargado para hacer la revisión de ese correo e informarnos. Y nosotros inmediatamente nos activamos y hacemos visitas a las instituciones educativas donde se estén presentando algunos problemas en la operación del programa, ¿no? Es que esto toca meterle control social y veeduría, porque nuestros ojos no nos alcanzan, ¿no? Y entonces ahí sí les pedimos a los papás y a las mamás que nos ayuden a cuidar el programa, que al final de cuentas es la alimentación de sus hijos, ¿no? De sus hijas. Entonces, si hacemos esa alianza poderosa, Estado, ciudadanía, en la veeduría y el control social de los recursos, nos volvemos más potentes. Pero también es bueno advertirle a la gente, doctor Sebastián, hasta dónde llegan las competencias de ustedes, porque mucha gente esperará, bueno, se detectaron estos errores, estas fallas por parte del operador, y el gobierno, ¿por qué no sanciona? ¿El gobierno puede o no puede sancionar? Ahora que tenemos las funciones de inspección y vigilancia, podemos tomar las medidas correctivas, pero no tenemos todavía facultades sancionatorias, que esperamos también en un ajuste normativo incluirlo para el próximo año. No puedo dar mucha información, ahí me están mirando mis amigos haciéndome como ojitos, pero creo que uno tendría que tener las facultades de sanción. Mira que, por ejemplo, La Guajira fue intervenida en el 2019 y estuvo intervenida 4 años por una mala prestación del servicio, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que llegar a eso, y es entidad territorial que demuestre su incapacidad en la operación, en la prestación del servicio, en el uso eficiente de los recursos, debería ser intervenida, ¿no? En este momento no tenemos esas facultades, estuvieron momentáneamente porque se crearon en el plan de desarrollo del señor Duque, pero fueron momentáneas. Pero yo creo que uno sí tiene que hacer el ajuste normativo para que eso se pueda, para que uno pueda intervenir. El Ministerio de Hacienda en su momento tenía esas funciones y todavía las tiene, pero solo para los recursos del Sistema General de Participación. Yo creo que sí tenemos que trabajar en un ajuste normativo que le dé funciones a la UAPA de poder intervenir alguna entidad territorial cuando
esta entidad demuestre que no tiene la capacidad sí, la capacidad o el interés de operar el programa de la manera que tiene que ser, ¿no? Entonces, si hay sobrecostos, si se evidencian hechos de corrupción, si a pesar de que tú aumentas los recursos, no hay un aumento de cobertura, si no se presta con calidad el servicio. Bueno, hay muchas situaciones que podrían llevar a que uno entienda que hay una entidad territorial que no debería estar operando el programa de alimentación escolar por la ineficiencia. El problema es que los corruptos en este país siguen viendo como una presa apetecible para saciar sus intereses la alimentación de los niños, y eso sí es lo más aberrante, doctor Sebastián. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que el programa tenemos que blindarlo, tenemos que protegerlo, porque es unos recursos cuantiosos. ¿Ustedes han conocido de algún proceso que haya tenido un feliz término con una sanción ejemplar por parte de la Procuraduría con el tema del PAE? Bueno, digamos, hay casos que uno se entera de gobernadores, alcaldes que fueron condenados posteriormente por temas de corrupción del programa, en el programa de alimentación escolar, ¿no? Al parecer, una de las estrategias favoritas por parte de estos grandes consorcios es presentar ellos mismos las tres propuestas. Y de una manera olímpica, pues las otras dos presentan algún tipo de deficiencia, cosa que la de ellos, la original, la más jugosa, pues sea la ganadora. Esto está configurado en el Código Penal. ¿Cómo se afronta una situación de estas cuando se arma de una manera maquiavélica todo este proceso? Eso tiene un nombre en el derecho y se llama colisión. Y efectivamente se ha presentado, y yo creo que los entes de control tienen la información y me imagino que están investigando, porque sí es reiterativo en algunas zonas donde hay un único operador, simulan la pluralidad de oferentes, como decíamos al comienzo de la entrevista, y se presentan dos o tres, y cuando tú investigas, los representantes legales y demás de esas empresas son los mismos. Y entonces, de los tres, solo uno presenta bien los papeles y los otros no subsanan los papeles, y entonces se simula una pluralidad de oferentes cuando en la vida real es un único oferente para el programa. Y eso lleva a que haya operadores que lleven, por ejemplo, 10 años operando el programa en un mismo territorio. Bueno, sí, no digo nada más para no meterme en líos. Pero... ¿Usted sabe si el caso del Tolima está siendo investigado, doctor? No, tocaría preguntar. Tocaría preguntar. Nosotros radicamos un derecho de petición a la Contraloría sobre los hechos que está investigando y demás, pero que hayan sido cerrados, ¿no? Porque también en el debido proceso y demás, pues solo hasta cuando haya un fallo y demás, pues uno puede hacer afirmaciones, ¿no? Entonces, en lo que nos respondió la Contraloría, todavía no había una investigación con fallo resolutivo del Tolima, pero pues uno sí tiene que hacer un llamado muy respetuoso a los entes territoriales para que cumplan lo que dice la norma, ¿no? Y la norma es garantizar la transparencia y la pluralidad de todos los procesos licitatorios contractuales que se adelanten en cualquier ejercicio de lo público y pues en este caso, obvio, en el programa de alimentación escolar. Porque, como usted lo pudo apreciar en la nota, pudimos establecer, doctor Sebastián, que en el 2022 los únicos oferentes que se presentaron fueron Construyamos Colombia y la Fundación Desarrollo Social, y ambos representados, qué coincidencia, por Victoria Zuluaga. Construyamos Colombia a través de la Unión Temporal Nutre Tolima y la Fundación Desarrollo Social con Indi Tolima, en la que aparecía como representante Mónica Gasca Yantén, compañera sentimental del representante legal Edwin Pineda. Es toda una triangulación prácticamente del negocio. Nos quedamos con la misma familia y los mismos socios de la Unión Temporal o del consorcio grande presentando ficticiamente otras propuestas.
Sí, ahí uno no, digamos, no tengo la competencia para digamos, hacer alguna aseveración al respecto, pero, pero, Es elocuente lo que sucede, ¿no? Pensaría uno que es, y además, pues digamos, es lo que uno evidencia a veces cuando hay presuntos actos de colisión, ¿no? Y es eso que ustedes aparentemente encontraron en su revisión, ¿no? Pero pues no tengo yo la competencia para aseverar ni afirmar nada, ¿no? Pero, pues los entes de control, pues me imagino que tomarán atenta nota al respecto, ¿no? ojalá que sea antes de 10 años, por lo menos. Bueno, sí. Sí, el programa, por eso te digo que nos toca fortalecerlo mucho, ¿no? Y blindarlo. Yo creo que en el momento que todos y todas nos apropiemos del programa y lo cuidemos, ese tipo de situaciones tienen que quedar atrás, ¿no? En que la gente sepa, los responsables de la operación del programa, en este caso las entidades territoriales, porque acá hay que ser muy claros, el gobierno financia el programa, pero quien tiene la responsabilidad total de la operación del programa desde la etapa contractual, precontractual, es la alcaldía, es la gobernación. En Tolima trataron de echarnos la culpa a nosotros y decían que no habíamos girado los recursos y era pura paja. Ellos sí tenían todos los recursos y les habíamos aumentado. Entonces a veces lo bueno es para ellos y cuando pasa algo malo es del gobierno. Y no, acá cada entidad territorial tiene que ser responsable de su PAE, y eso la ciudadanía tiene que saberlo. Pero toca meterle control. O sea, si tú le pones, no sé, en el que son 82.000 niños, niñas, entonces uno estudiando beneficiarios del programa, tú tendrías que tener mínimo 80 y, no sé, 160.000 ojos encima del programa, ¿sí o no? Debería ser así, ¿no? Y ya Doctor, con eso uno se vuelve poderoso. hablemos un poco del PAE indígena, porque tenemos entendido que desde hace ya algo más de 8 años, pues se rige por una legislación especial y que debe ser operado precisamente por las propias comunidades. ¿En el Tolima eso se está dando o no? Lastimosamente no. En el Tolima, como otras entidades territoriales, no se ha atendido la ley en lo relacionado con el PAE indígena. El PAE también, entre todas las cosas bonitas que tiene, es que también tiene un reconocimiento y un enfoque diferencial. Y reconoce que no es lo mismo el PAE rural que el PAE urbano, no es lo mismo el PAE en Bogotá que en Cartagena, pero no es lo mismo el PAE en un territorio donde hay comunidades indígenas a donde no los hay, ¿cierto? Entonces, la norma establece que donde la matrícula sea mayoritariamente indígena, tiene que operar el programa la comunidad indígena, reconociendo su cultura gastronómica, la ancestralidad y demás, ¿no? Bueno, aprovechemos esto para hacerle un llamado a la gobernación para que implemente y cumpla con la ley en lo relacionado con la operación del programa por parte de las comunidades indígenas, donde la matrícula es mayoritaria. Que mira que nosotros, por ejemplo, también sacamos otra resolución, que los indígenas tienen su normatividad, ahora también los negros, afro-raizales y palenqueros también. Entonces es un llamado para la gobernación de Tolima, pero también a todas las entidades territoriales a que cumplan la norma. Es la obligación de todo servidor público, ¿no? En Cumplir esos la días, norma. sí, en esos días de tire y afloje que hubo con la gobernadora, usted vino acá a Ibagué, y luego la gobernadora en Bogotá se reunió también para aclarar el tema. Usted le preguntó por qué el tema del PAE indígena no se estaba aplicando en el departamento. ¿Usted pudo saber la causa? Nosotros hemos hablado con las entidades territoriales y muchas argumentan que las comunidades no tienen la capacidad ni la experticia para operar el programa. Yo creo que eso es cuento, porque en La Guajira lo hacen
en el Chocó lo hacen, en el Cauca lo hacen, ¿sí? El Cauca tiene, por ejemplo, creo que son como 26 contratos con las diferentes comunidades indígenas que hay en todo el departamento. Y el programa se presta allá, se presta, ¿cierto? Y entonces en el Tolima es solo una comunidad indígena, es solo una, que no le entregan la operación del programa, porque no generan esas capacidades. Entonces, sí, porque ya han pasado, como tú decías, 7 años, 8 años. O sea, tuvieron 8 años para haber generado esa capacidad en las comunidades para que operen el programa. Entonces, uno ahí lo que evidencia es falta de voluntad política de algunos alcaldes y gobernadores para que el programa sea operado por la comunidad, ¿no? Y paradójicamente, pues el PAE indígena en el Tolima lo viene operando todos estos años, es el operador normal, el corriente, el mega operador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ajá, el mayoritario, digamos, es como el PAE mayoritario, pero bueno, toca y digamos ahí hacer un acompañamiento a la gobernación, y obviamente nosotros ahora con las funciones de inspección y vigilancia pues tendremos una capacidad de incidir un poco más en eso, ¿no? Y hacer Esa que se cumpla la normatividad, norma. esa normatividad, ¿cuándo estará lista? ¿Cuándo la empiezan a aplicar? ¿Cuándo empieza a regir? El decreto nos lo firmaron en octubre, creo que fue, septiembre, finalizando septiembre, es el decreto 998 de 2025. Y a partir de que lo suscribió el presidente, nosotros inmediatamente comenzamos a construir todos los procesos y procedimientos que nos orienten su implementación, pero a partir del 1 de enero de 2026 vamos con Todo. Esa nueva normatividad también cobija algo de las compras, de las compras públicas para que se hagan en cada localidad, en cada región, en cada departamento, y no como está sucediendo actualmente, que hasta una migaja de pan la traen de Pereira para Planadas. ya existe una norma, Germán, es la ley 2046 de 2020 o 21, 2020, que obliga que mínimo el 30% de los productos tienen que comprarse en el territorio. Eso tampoco se atiende por las entidades territoriales. Creo que también ahí toca hacer otros desarrollos que fomenten mucho más esas compras locales, pero efectivamente, y además que te sale más caro traerlo de lo lejos, ¿no? Si tú Claro. compras en el territorio, sale más barato, pero además garantizas que el alimento está fresco, ¿cierto? Porque llega del árbol a la mesa, ¿no? Digamos, tendría que estar cerquita, y nosotros en las condiciones de calidad que exigimos, una es la frescura de los alimentos. Doctor Sebastián, ya en este último tramo de esta charla tan amena con usted, quería pedirle el favor de que nos diera como su ranking de cuáles fueron los PAEs más eficientes este año en el país y cuáles los que tuvieron más problemas. Bueno, a Arauca le dimos un reconocimiento porque todo el programa es preparado en sitio. Sí, es decir, cocinan en la escuela, y eso es lo que nosotros queremos fomentar. Entonces, Arauca, y le hicimos ese reconocimiento, que por el contrario, Bogotá, por ejemplo, entrega más ración industrializada. Es decir, esos ultraprocesados, los paquetes, Bogotá se agarra, o sea, teniendo la capacidad de generar infraestructura, ¿no? Magdalena fue un caso crítico este año en la prestación del servicio. En Tolima, lastimosamente, suspendió el programa innecesariamente un momento, cuando no tenía que haber pasado si ponían los recursos. Con Córdoba también tuvimos unas dificultades en el programa. Sincelejo ahorita tuvo, digamos, no prestó el servicio completo. Cuando la norma es niño que se vincula al programa, tiene que tener los 180 días,
y en Sincelejo se suspendió más o menos como en septiembre, octubre, y entonces duraron más o menos mes y medio sin PAE, ¿no? Mm, Mira que en Sagún hicimos una alianza con el alcalde y era el municipio que tenía menos cobertura de niños, cubría solo el 23% de los niños, de las niñas, y los duplicamos, lo dejamos en el 50%. Dejó de ser el último de Colombia y el próximo año garantizamos los recursos para que pasen al 100%, es decir, para que dejen ese deshonroso último lugar. Entonces, digamos, son como los paes que uno tiene que resaltar, pero creo que nos falta mucho todavía o sea, siempre hay mejoras, siempre podemos hacerlo mucho mejor. eh, y es como la invitación que le hacemos a las entidades territoriales: no nos relajemos, no nos relajemos, eh, pongamos los recursos que tengamos que poner, y ya es el momento que el programa de alimentación escolar cubra el 100% de los niños y las niñas. El gobierno nacional ya puso 3 billones de pesos y nosotros decimos, en lo público el amor se demuestra en el presupuesto. Y el gobierno ha demostrado amor por las niñas y las niñas de Colombia y los jóvenes, triplicando el presupuesto, pero para que sea amor tiene que ser recíproco, y entonces las entidades también tienen que hacer lo propio. Si no, no es amor. ¿Sí o Ujú. no? Entonces, Es aprovecharse la buena fe del otro. exacto, entonces acá esperamos que en el 2026 eh, las alcaldías y las gobernaciones terminen de demostrarle el amor a la niñez colombiana, que nos permita decir que en el 2026 logramos la universalidad. Vamos a ver, justo vamos a tener reuniones la otra semana con las entidades para saber qué presupuesto van a poner para el programa. ¿Cuándo se reúne con el Tolima? Los vamos a citar creo que es el 18, El 18 de 18, diciembre. el 18 de diciembre, con todas las alcaldías y todas las gobernaciones. Eso es en Ah, una es una sentada gran con todas. reunión. Eso es Va a ser una una gran reunión reunión. general. Sí. Doctor Sebastián, y si usted tuviera le voy a hacer una pregunta hipotética, imaginaria y un poco loca. Si usted Sí. tuviera la posibilidad de sentarse en estas épocas de Navidad con la gobernadora del Tolima, compartir, no sé, una cena navideña, un buñuelo, una natilla, y se pusieran a hablar de lo que viene para el 2026, ¿usted qué le diría a la gobernadora que debe mejorar el departamento? Eh, con ella ya nos sentamos. O sea, eso ya pasó. Pero ya proyectándolo del otro año. Sí, con ella nos sentamos. Ella dijo que iba a hacer un aumento de recursos, no me acuerdo cuánto fue, pero se comprometió a no volver a quitar los recursos, o sea, a cumplir la norma. Eh, eh, Le dijimos que tenía que trabajar con las comunidades indígenas, y también nos dijo que iba a hacerlo y que también lo iba a hacer con juntas de acción comunal, para democratizar. Entonces, vamos a ver si esas palabras eh, pues se desarrollan, ¿no? Se desarrollan en el territorio. Reitero, el gobierno mira, nosotros, a pesar de las diferencias que hay con la gobernadora, el gobierno siempre ha puesto más recursos allá. Y los ha venido aumentando sistemáticamente desde que llegamos en 2022. No nos pueden decir que fuimos sectarios y demás, porque a veces se genera ese relato, ¿no? Y es mentira. Reitero, nosotros llegamos y había 35.000 millones, y nos vamos y dejamos al departamento con 95.000 millones de pesos. Puede llegar el presidente que sea y nadie les quita esa plata, porque ya es por norma, porque nosotros con el Tolima tenemos un compromiso grande con la niñez y con la juventud. Yo creo que todo quedará definido cuando se asigne la nueva licitación, ¿no? Uno ya verá cómo la va a hacer el gobierno departamental y cómo la va a dirigir y cómo la va a modificar o la va a cambiar para el año entrante. De acuerdo, de acuerdo. Pero yo confío en que la gobernadora le demuestre amor a los niños y a las niñas y también ponga más presupuesto para cubrir el 100%
en el territorio. Ujú. Pues quedaros, doctor Sebastián Rivera, que ha sido un gusto tenerlo estos minutos, que nos hubiera regalado buena parte de su tiempo para hablar sobre este tema que, como lo dijimos al comienzo, no es un tema en estos días de moda, porque en estos días no hay colegios, por estos días lo que reina son las vacaciones, el descanso y todos enfocados en despedir y en recibir un nuevo año. Pero la verdad ha sido bastante importante haber sostenido con usted este diálogo, esta charla, saber para dónde va uno de los programas fundamentales en materia de educación, como es el de la alimentación escolar, y que esperamos siga superando tantos obstáculos y que deje de ser ese botín preferido de los corruptos en Colombia. No, con muchísimo gusto, Germán. Antes agradecido con la invitación de ustedes y este espacio de tiempo generoso, ¿no? Sin cortarnos, porque a veces a otros sí les gusta cortarnos. Entonces, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable y desde allá una feliz Navidad y un próspero año para usted y todos en el ministerio y en el programa. Muchas gracias, igual para ti. Estés muy bien. La actualidad política.